Bueno, Federico Benítez, bienvenido al Colegio Abraham Lincoln, a nuestra octava versión de concurso de crónica. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Estamos entonces muy interesados en escucharlo. Vamos a hablar un poquito aquí al inicio de la vida de Federico y de su trayectoria como comunicador social, periodista de la Universidad del Quindío, magíster en estudios políticos internacionales de la Universidad del Rosario, con 18 años de trayectoria. Se ha desempeñado en cargos como investigador, director de espacios periodísticos y director de documentales. Como periodista se ha caracterizado por abordar temas como el conflicto armado, el medio ambiente y los derechos humanos, y ha obtenido en 4 ocasiones premios nacionales de periodismo Simón Bolívar, 2 de ellos con Los Informantes y el Premio Nacional de Periodismo a la Prevención de Riesgos a Armando Devia Moncaliaro. Entonces, Federico, bienvenido al Colegio Abraham Lincoln. Para nosotros es un honor contar con su presencia para este espacio tan especial del concurso de crónica. Bienvenido. Bueno, profesora, a usted y al colegio muchas gracias por invitarme y a todos los alumnos que se van a animar a participar. Pues qué orgullo que la crónica se inculque desde tan jóvenes, porque la crónica hace parte de nuestra esencia, así mucha gente no lo vea, pero la crónica está presente todos los días de nuestra vida, en cada cosa que hacemos, en lo que conversamos, en lo que le narramos al otro. Eh, Muchas veces eso es crónica y lo que hay que hacer es pulirlo y para contarlo de una manera mejor y que produzca algo al mayor número de personas que conozcan la crónica. Bueno, Federico, nos gustaría saber cuáles son esas crónicas que lo han marcado en su vida y que digan, no, con esta sí, para este taller de crónica les diría que tuve esta experiencia o fue de este modo muy significativa. ¿Cuál es de esas crónicas una de sus hijas favoritas? Mira, yo creo que cada crónica es un reto porque la crónica permite descubrir un mundo diferente cada vez que uno se sienta a escribirla, ¿sí? Porque tú cuando escribes una crónica estás conociendo un mundo diferente, así sea el de una persona, el de un lugar, lo que sea, o de una comunidad, o estar tú inmerso como narrando en primera persona, porque eso lo permite la crónica. Pero yo siempre destaco una crónica que esa crónica me dio trabajo, esa crónica me dio la confianza para creer que yo podía hacer cosas increíbles. Y es en el año del 2004, más o menos, en el año 2004, eh, estaba yo de practicante con un programa que se llamaba El Mundo Según Pirri, RCN Televisión, y yo estaba haciendo mi práctica, yo estaba recién salido de la universidad y me dicen, me tenían transcribiendo entrevistas, y yo le dije a Pirri que yo quería hacer investigación. Y me dijo, hágase una crónica, pues bueno, si quiere hacer investigación, hágase una crónica de una familia mientras se esté desplazando y le hacemos un seguimiento. Pues esa era una época de conflicto muy dura donde había mucho desplazamiento en el país. Y eso parecía imposible para mí. Yo recién salido, yo decía, ¿dónde me voy a conseguir una familia en el momento en que se esté desplazando y hacerle un seguimiento? Y pues eran esas ganas de crecer y de hacer las cosas bien, y a los 3 meses conseguí la familia. Ellos venían de Florencia y con un contacto de una oficina de derechos humanos que yo tenía, pues logré alcanzarlos en Neiva y me vine con esa familia. Y esa familia eran 5 niños, la esposa en embarazo y el papá. Venían desplazados de Florencia, y campesinos, y llegar a Bogotá y empezamos a hacer un seguimiento con ellos durante como unos 4 o 5 meses hasta que nació el niño. El niño nació en diciembre, Daniel, y era seguimiento. Y eso, ahí es donde yo descubrí la crónica realmente, porque era ser testigos con una cámara de cómo se iba transformando la vida de una familia a llegar a una ciudad de estas tan grande como Bogotá. Y ahí es donde donde va muy afín lo que es la definición de la crónica, porque la crónica es un relato que secuencia, ya sea en texto, en video o en audio,
en un orden cronológico los acontecimientos, y era el acontecimiento de una familia. Tras un hecho que había sucedido, ellos huyeron y llegaron a Bogotá, y esa crónica narraba cómo esa familia se adaptaba a Bogotá. Y de ahí lo que buscamos fue describir todo lo que ellos vivían hasta que nace eh, el niño Daniel. Y era un niño que toda la familia era campesina, y un niño que por circunstancias del conflicto le toca nacer en un hospital en Bogotá, cuando sus hermanos mayores habían nacido por parteras, en otras condiciones. Entonces fue un choque muy duro, pero esa historia fue tan bonita, esa crónica fue tan bonita, que logramos que a esa familia le cambió la vida después de que salió la crónica. Se les consiguió un lote, una casa. Canadá los pidió y se los llevó a vivir allá, les cambió la vida, y hoy en día pues yo tengo contacto con ellos. Yo soy el padrino de Daniel. Daniel ya va para los 20 años, 19 años, y digamos que eso es muy bonito, porque cuando tú le logras cambiar la vida con tu trabajo a una familia entera, y ves que hoy en día todos esos muchachos son profesionales en Canadá, en Quebec, y tienen ya familias y todo, y uno dice, por estar en ese momento con ellos, mi trabajo pudo brindarles a ellos una mejor opción de vida. Yo creo que eso me marcó muchísimo, y ahí dije, voy a querer hacer crónicas siempre. Qué maravillosa experiencia, Federico. Me parece muy, muy motivadora para los chicos porque definitivamente el texto trasciende a muchos aspectos, ¿no? No solo se queda en el texto escrito, como bien lo decías, en la parte del formato que sea, sino también que llegue a la parte humana. Me parece también fundamental. Nosotros en ese ejercicio también nos gusta saber qué podría hacer un estudiante dentro de esas recomendaciones para mirar entre esos hechos reales y esas cosas que no son reales son las transformaciones de la crónica. El concurso tiene la posibilidad de hacer crónica literaria o hacer crónica periodística, ¿sí? Yeah. Entonces, hemos visto que sí ha llegado menos crónica literaria, llega más crónica periodística. Sigue siendo algo también muy de nuestro país, tal vez por las situaciones en que vivimos, en que de repente alguien va pasando por la calle y ve una situación y el estudiante dice, uy, de aquí voy a agarrar esto para hacer una crónica desde una vivencia de una familia, de un músico, de una persona que venda dulces en la calle. Y como son crónicas de nuestro país, entonces el tema es muy amplio, pero también es muy bonito. ¿Cómo hacer para manejar ese híbrido? Porque también tiene muchas cosas que pueden ser literarias. Bueno, yo creo hay que diferenciar primero de dónde viene la crónica. Para, para, para los alumnos hay que enseñarles de dónde viene la crónica, porque la crónica la hemos hecho ver como si fuera algo de eruditos y de intelectuales y de gente con niveles superiores y todo. Y resulta que no, la crónica es bastante simple. La, la, la crónica casi que viene del sentido común. La crónica no nace en el periodismo, la crónica nace eh, más o menos por allá en el año de 1200, 1225, donde a través del relato se contaba cómo era el nacimiento de los príncipes o las bodas de los reyes y todo eso. Y como en esa época no había tanta tecnología, las personas tenían una capacidad de observación y de oír mucho mejor que lo tenemos ahora. No había tanta distracción. Entonces el detalle en el que se escribían las crónicas era muy importante, porque era como dejar un precedente de lo que había sucedido, ya sea el nacimiento de un príncipe, que pues en esa época de monarquías y de todo eso, pues eran los acontecimientos más importantes. Entonces eso quedaba al detalle en esos libros, y ahí es donde nace la crónica de la cotidianidad. Y pues había que escribirla bonito, porque si no el rey no quedaba contento, imagínense. Entonces, la crónica tiene eso, que no es solo la literaria,
que yo creo, y es una opinión muy personal, la literaria también parte de hechos reales. Lo que pasa es que se puede jugar con un poco más con la imaginación, transformar el rol de los personajes, pero tú para escribir una crónica literaria tienes que investigar un poco y conocer personajes y entender de personalidades o entender de lugares o entender de ecosistemas si vas a hacer una crónica sobre un lugar y así sea literaria. Entonces, hay que observar, hay que escuchar y hay que entender en ambos casos. La crónica periodística lo que vuelve son esos hechos noticiosos eh, o informativos, pues los vuelve también un poco, les mete un poco de emoción y de interpretación por parte del periodista y se utiliza mucho en ambas las figuras literarias, que yo creo que ahí es donde mucha gente se confunde porque las figuras literarias lo que hacen es adornar los textos. ¿Sí? Y cuando yo hablo de texto no estoy hablando solo del texto escrito, hablo también del video o del audio. Crónica podemos hacer de cualquier manera, ¿sí? No solo escrita. Uno escribe con una imagen, uno escribe con un sonido, todo eso. Entonces yo creo que ahí es una línea muy delgada. Eh, la forma de escribir una crónica literaria es que no está tan ceñida a la realidad, pero hay que conocer de algún hecho que haya sucedido. Y la crónica periodística es simplemente volver un hecho noticioso, informativo, adornándolo con un punto de vista eh, digamos, privilegiado por el observador, que en este caso es el periodista, y lo adornan con figuras literarias. Entonces, ambas son válidas y yo creo que el alumno tiene que escoger con la que más se siente identificado. Hay gente que le gusta más la fantasía, poner a volar un poco su imaginación, o hay otras personas, como es el caso mío, nos gusta narrar un poco más la realidad, la cotidianidad del día a día. Súper, sí, una claridad bastante necesaria para el concurso, porque sí, hace un momento lo hablábamos, a veces se confunde mucho el género de la crónica con otros géneros que cuentan, y si hay unas especificaciones, entonces dentro de esas especificaciones, Federico, usted en su experticia, ¿qué nos cuenta de esos tips, de esos pasos para que sí realmente el texto que ellos van a escribir sea una crónica y cumpla con los requisitos de ser el texto? Bueno, crónica viene de cronología. Entonces, yo creo que la primera regla es, tiene que tener una secuencia, un orden cronológico de acontecimientos. ¿Sí? Esa es, digamos que, la regla principal. ¿Qué más viene? En la crónica es súper importante la descripción. ¿Sí? Cuando tú escribes una crónica, la gente tiene que sentir que está ya metida. Y vuelvo y lo digo, no es solo en texto, también aplica para el video o el audio. Yo que trato como cronista, ¿cómo describo con imágenes? O sea, las personas que ven las crónicas que yo hago en Los Informantes tienen que sentir con una imagen muchas veces o con un audio ambiente lo que yo estoy sintiendo en ese momento que estoy en el lugar donde grabé la crónica. Te pongo un ejemplo, el domingo salió una crónica sobre un grupo de mujeres que van a las minas de Muso a buscar esmeraldas y es un tema, unas imágenes muy fuertes. Y si yo solo hago entrevistas y no muestro el lugar, no describo el lugar, pues la gente no va a entender el contexto donde las mujeres trabajan, ¿sí? Entonces la crónica no es simplemente hacer una entrevista y ya. La crónica tiene que describir y entre más minuciosa sea esa descripción, la crónica tiene que describir el entorno. Y vuelvo y te digo, la crónica no solo está basada en personajes. El personaje puede ser un lugar, pero si ese lugar tiene algo que contar,
es válida la crónica. Entonces esos dos son como los elementos para mí más importantes de una crónica. Una secuencia con un orden cronológico muy, muy descriptivo, no solo del personaje, sino de los lugares donde suceden los hechos o los acontecimientos. Eso es súper importante. En el mundo académico se ha vuelto un poco común el tema del conteo de las palabras, lo digo como docente, por el tema de las rúbricas, por el tema de, digamos, de los estándares, muchas cosas hacen que como docentes también Sí. caigamos en la necesidad de exigir el número de palabras, o en el mismo concurso uno dice, lo ideal es tener el número de palabras tal, pero a veces eso también al escritor lo limita un poco o a veces no. ¿Qué piensa usted de eso, del número de palabras en una crónica, o cómo le va? ¿O sale así al azar y dice, no, no va, eso no importa el número de palabras? Yo creo que la crónica es un ejercicio muy, muy, muy bacano de síntesis, de desglose, porque a todos nos ponen límites, no es solo en texto. A mí me dicen, oiga, usted no se puede pasar de este tiempo en su crónica que va al aire, entonces solo tiene 12 minutos, por ejemplo. Eso ya es una limitante también, ¿sí? Yo creo que el ejercicio hay que hacerlo primero cuando uno está lleno de información, cuando tú hablas con un personaje, cuando tú eh, palpas los olores, los sonidos de un lugar y los describes emocionado y todo, pues el primer paso es escribir todo eso, no pienses en cuánto. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es botar todo eso que tiene en la cabeza, sin pensar en de cuánto le va a quedar, porque es que si usted empieza a escribir pensando en que solo puede escribir 10 palabras por párrafo, pues ya ahí hay un sesgo, una cercenación de ideas muy difícil para quien las está escribiendo. Pero el primer ejercicio que hay que hacer en la crónica es botar todo eso, escribir lo que salga, inclusive con errores gramaticales y todo eso, porque el ejercicio viene después, después viene un ejercicio de pulir toda esa información, de escribir y reescribir. Una crónica no se hace en una sola sentada. Una crónica tiene varias sentadas, tiene varios puntos de vista, a la cabeza siempre están llegando ideas y entonces en esa reescritura uno como que empieza a decantar esa cosa, eso que ya no le suena tan chévere, que ya no lo ve tan bonito, y, y con los límites hay que cumplir. Pues yo creo que es necesario cumplir con límites porque, pues, a no ser que uno tenga un patrocinador que le diga, oiga, es que usted es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que puede escribir lo que se le dé la gana, ¿sí? Y puede escribir un libro de 1000 páginas, lo que sea. Pero pues para eso hay que empezar por poner límites, para después abrir las puertas a hacer lo que uno realmente quiere. Gabriel García Márquez empezó como periodista y le ponían límites de palabras, límites de espacio, todo, hasta el día que pudo demostrar que él era demasiado bueno si lo dejaban escribir un libro de 1000 páginas. Entonces no está malo eso de poner límites. Vale, súper, súper, porque a veces nos angustia un poco de romper de pronto con esa estética o con la inspiración que también puedan tener ellos. Y hablando de autores, ¿qué crónicas te recomendaría leer a los chicos o ver? Porque me parece muy interesante, hablando con Federico, que nosotros en el concurso, pues claro, es un concurso de escritura, pero al escucharlo digo que también se puede abrir la posibilidad a que ellos alimenten sus crónicas con fotografías y elementos audiovisuales, porque esos intertextos pueden dar otras posibilidades y nosotros no nos podemos quedar ya en algo, digamos, más clásico como es solo el texto, sino que también podrían recrearlo con fotografías. O sea, creo que esta conversación también me parece interesante por eso, porque es abrir nuestra mente a las posibilidades de crónica desde su visión como cronista. Total, total. Yo creo que hoy estamos en un mundo digital donde se mezcló todo y uno ve que la crónica
la crónica le gusta a la gente. Entonces uno tiene que empezar si uno está en un lugar y ya llevar una cámara de video, una cámara de fotos o con un celular, uno puede hacer una crónica perfectamente. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas herramientas que tenemos para hacerlas, para juntar texto, video y todo, y hacer cosas muy enriquecedoras? Digamos que con texto se deja más en la imaginación. Entonces yo puedo, digamos, enaltecer mucho más los entornos y los lugares y esas situaciones, ¿sí? Y llevar la imaginación del lector a un nivel más alto. En televisión la crónica es lo que es. La imagen es lo que es. La imagen muestra lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso mío, ¿sí? Yo tengo que mostrar lo que está pasando. Eso es súper importante que lo tengan muy, muy claro. Vale, Federico, y retomando la pregunta que yo me desvié ahí como un poco, sí, ¿qué crónicas recomienda ver o leer o escuchar, ¿no? También debe haber unas. No, siempre, mira, por ejemplo, en, en el primer paso, yo creo que el primer paso para uno querer la crónica, por ejemplo, yo leí Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y a mí me encantó de esa crónica. Yo no me, mira, no me preguntes en qué terminó el libro porque seguramente, bueno, pero los detalles del libro yo no sé, pero a mí se me quedó el inicio de esa crónica. El día que lo iban a matar a Santiago Nazar, ta, ta, ta. Entonces, cuando tú lees dos líneas que a Santiago Nazar lo iban a matar, ya eso lleva a que tú te leas todo el libro para saber por qué lo iban a matar. Y esa es una estructura que es muy, muy exitosa en la crónica, ¿sí? El enganche, la primera parte de la crónica tiene que enganchar. Entonces, digamos que ese libro yo lo recomiendo mucho. Pues bueno, crónicas de televisión, yo soy muy amigo, es como de las crónicas de Pirri, pues que fue como mi gran maestro. Yo creo que pues por ahí en YouTube hay muchas crónicas, o las crónicas, digamos, es que en televisión es difícil ver crónicas, pero por ejemplo las que hacía Germán Castro Caicedo o Héctor Mora, que eran periodistas de pues vieja guardia, pero hacían unas cosas increíbles y que yo veía esos programas y yo decía, uy, yo algún día quiero ser como ellos, porque en esa época no había internet, el mundo, o sea, el mundo estaba cerrado para la mayoría de las personas y tú veías a un señor como Héctor Mora que te mostraba el Taj Mahal en la India y eso era como, wow, descubrir el mundo, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas a mí me gustaba muchísimo y ahora, por ejemplo, yo sí difiero mucho un poco con el tema de los influencers, porque muchos se venden como influencers de viaje y dicen, tengo la crónica de mi viaje a Machu Picchu. Dura 2 minutos y en esos 2 minutos no muestran Machu Picchu, muestran en la cara de ellos eh, en un 89% y el 11% se alcanza a ver por ahí al fondo, que uno medio entiende que es Machu Picchu, pero no los ves interactuar con la gente, describir las zonas, todo eso. Ya eso no se ve tanto en televisión. Pero esas crónicas que uno veía de Héctor Mora y de Germán Castro Caicedo y de Pirri son muy buenos ejemplos. Sí, además ejemplos de lo que a nosotros nos interesa. Quizás, digamos, el concurso pudiera ser abierto a temas mundiales, pero nosotros decidimos darle una identidad nacional porque los chicos viajan y así no viajen, pues tienen escenarios muy cercanos y nos hemos dado cuenta que reconocer en la crónica ciertos sentidos de nuestro país es importante y pues esa es nuestra labor educativa. Entonces, pues muchas gracias por esas sugerencias. Podríamos resumir unos 5 pasos para los chicos que se van a inscribir al concurso de crónica. Cada año se inscriben más y también se inscriben maestros. Es muy Claro. interesante ver las categorías que tenemos. Entonces, cada uno y vuelven a participar y cada año les tenemos como alguien invitado que
siempre nos enseña algo nuevo. Definitivamente a mí lo que más me sorprende en el trasegar de este concurso de crónica es que siempre aprendemos algo nuevo y nos sorprende que no nos quedamos ahí em, como con las mismas cosas, sino llegan muchos aprendizajes de las personas que nos han acompañado. Entonces me gustaría resumir 5 pasos para que el chico, listo, vio el link, se inscribió, tenemos toda la parte de inscripciones con los colegios y demás, pero esos 5 pasos fundamentales para que el chico se siente frente a su computador o a su libreta o con su cámara fotográfica y escriba esa crónica sobre Colombia. Claro, yo acá tenía como, bueno, ahí se los van a pasar, pero acá tengo como un mapa conceptual. Hijo, son 5 pasos principales que nos llevan a otros pasitos muy corticos que te los voy a explicar. Bueno, lo primero, lo primero es tener una idea, querer contar algo, que te enamore. Eso es fundamental. Si tú no te enamoras de lo que quieres contar, no va a ser posible desarrollar, no va a quedar bien. No, es simplemente hacer por hacer y ya. Ya cuando uno tiene esa idea, cuando uno está enamorado de querer contar algo, de decir, uy, me voy para allá y voy a narrar esto, piensa en la factibilidad, ¿sí? Ese es el segundo, digamos, paso. ¿Lo puedo hacer con los recursos que tengo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si la respuesta es sí, entonces ya quedan 2 cosas: definir personaje principal y definir personajes secundarios. Y ya viene como en un tercer paso, que es la investigación, ¿sí? Del entorno, de los personajes, del lugar, de todo eso, investigar todo eso. Después de la investigación, se realizan las entrevistas, ¿sí? Y se analiza y se observa todo ese entorno, lo que te decía. El cuarto paso es ya cuando tienes o grabado o las entrevistas o estuviste en el lugar y todo eso, viene un cuarto paso que es la elaboración narrativa, que es donde yo decía ahorita, siéntense a escribir toda esa información que tienen en el orden que consideren. Aunque piensen que el orden es muy importante, pero el inicio es el enganche. Y yo por lo general empiezo una crónica por lo que me causó más impacto mientras estuve con los personajes o en el lugar donde estuve, ¿sí? Entonces siempre empiezo por ahí, después empiezo a narrarlo de una manera cronológica. Ya cuando uno empieza, pues ya toma la decisión de hacer esa elaboración narrativa, uno debe, pues en el caso mío que soy periodista, yo corroboro esa información que incluyo en el texto. Si digo, es que, para ponerles un ejemplo, es que el nevado, el pico Ritacuba Blanco del Nevado del Cocuy está a 5.221 metros sobre el nivel del mar. Yo lo puedo decir en texto. ¿Cómo lo corroboro? Pues necesito averiguar realmente que esa información que estoy dando, si es que el nevado sí está a 5.221 metros, ¿sí? Y después de que tengo todo eso, ¿qué hago? Decanto lo que hablábamos ahorita. Tengo 3 páginas, pues intentémoslo dejar en 2, porque es una forma de mejorar el texto y resumirlo, ¿sí? Resumirlo, de ser queda un texto mucho más elaborado. Y ya cuando uno siente que hizo todo este proceso, entonces viene el quinto paso, que es un producto terminado, pero terminado para uno, ¿sí? Dice, bueno, yo llego hasta acá, pero yo siempre digo que un proceso creativo siempre necesita otras miradas y siempre es necesario que eso que uno produjo lo vea otra persona. Digamos, pongamos el nombre de editor, porque esa persona es como ese primer filtro entre nosotros y al público al que se va a dirigir. Esa persona ve con otros ojos ese texto o esa narración o esa crónica que estamos elaborando. Y eso ayuda a perfeccionar aún más nuestra crónica. Y finalmente, pues ya llega al público y el público es el que dice
si eso que hicimos con tanto amor y con tanta pasión es bueno o no es tan bueno. Perfecto, Federico. Pues para el área de lengua castellana del Colegio Abraham Lincoln es un honor haber recibido toda esta conversación sobre todas estas historias de tiempos que vamos a tener. Les recordamos a todos los participantes que se pueden inscribir del 19 al 31 de octubre, que tendremos la recepción de crónicas del 1 al 9 de noviembre y la premiación la haremos el 24 de noviembre. Y pues tenemos como participantes normalmente a los colegios UNCOLI, a los colegios de la ACBI, a los colegios distritales y privados de Bogotá. Entonces aquí estaremos con Federico para mandarles las crónicas finalistas. Nosotros hacemos ese papel de lectores como profesores y pues normalmente siempre el profe es el que está ahí diciéndole al chico, sí, vas por este lado, no vas por este lado, para que antes de que se presente al concurso, pues tenga el visto bueno de ese editor, que el editor a veces lo vemos como lejano, pero un editor también puede ser, en el caso de los estudiantes, el profe, el hermano, el tío, el papá, la mamá, que es la persona que le escuche con sentido ese texto que va a crear. Entonces, pues muchísimas gracias, Federico, por estar aquí en el Colegio Abraham Lincoln en nuestro concurso de crónicas de nuestro país. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por invitarme, por creer en que pueda aportar y siempre estaré dispuesto a servir. Y anímense a escribir crónica, que la crónica le enseña a uno mucho. Eh, la academia es importante, pero la calle y conversar con la gente también lo es para uno entender las realidades de la sociedad en la que vivimos. Ahí va a estar lo novedoso de este año en esas crónicas. Entonces, muchas gracias, Federico. Bueno, profe, me dice dónde le mando la presentación y con Claro que gusto. sí.